Miren cómo acabo con este viejo apestoso, sin malgastar balas, así que suéltenlo. Él comenzó a golpear a Cipriano. Las chicas gritaban que lo dejara, porque parecía una pelea muy dispareja. Pero bien dice el dicho, el valiente vive hasta que el cobarde quiere. Don Cipriano caminaba a paso lento, esposado, a rendir su declaración ante la mirada atónita de periodistas y reporteros que querían tener la exclusiva en esa tarde de marzo. Los titulares del periódico y los programas de TV daban esta noticia de cómo había sido capturado el temido asesino serial de mujeres de Ciudad Juárez, como si se tratara de la captura de algún capo de la mafia, cosa que causaba extrañeza, pues solo se trataba de un humilde campesino de aproximadamente 55 años. Este tenía un aspecto humilde, de corta estatura y de complexión delgada, pero debería decir casi esquelética, pues se veía que tenía un fuerte grado de desnutrición. Cualquiera pensaría que esta era una broma de mal gusto. La policía lo exhibía como un trofeo y comentaban los detalles de su detención en medio de la escena del crimen y de lo difícil que había sido el tomar su declaración, y esto porque su español no era muy bueno, ya que éste hablaba en zapoteca, porque Cipriano era del estado de Oaxaca. Pero ¿cómo había llegado Cipriano a tal situación? Eso es lo que intentaré narrar por medio de esta historia. Lo primero que debemos conocer es el de por qué Cipriano había llegado hasta esta ciudad fronteriza, y es que al menos 2000 kilómetros es lo que separa estas dos ciudades. Todo comenzó allá en Oaxaca. Don Cipriano era un hombre de campo que era viudo. Su esposa Violeta había muerto durante el parto de su hija Tomasa, así que como buen padre se esforzaba para sacarle adelante. Tomasa era su más grande amor y ella siempre fue una niña muy apegada a él y muy buena para la escuela. Además que contribuía al gasto familiar, bordando manteles y servilletas. Aunque siempre tuvo carencias, ella era feliz. Cipriano se ganaba la vida haciendo artesanías, además vendiendo víboras de cascabel y algunas hierbas. Esto para su uso medicinal, para vender cerca de la zona arqueológica de Monte Albán. Los turistas le compraban sus artesanías, pero lo que le daba más ganancias eran las personas con problemas de salud que lo buscaban, porque gracias a sus conocimientos con las hierbas, muchas personas se habían sanado. Él era muy esforzado, ya que él mismo las vendía. Cipriano se sentía muy orgulloso de sus raíces, ya que la familia de la que provenía tenía costumbres y conocimientos que pasaban de generación en generación, y la gente de su pueblo lo tenía en alta estima, porque siempre los ayudaba con todos sus conocimientos, que de sus antepasados él había aprendido. También este era su sueño, poder enseñarle a su hija todo el conocimiento que él tenía. Pero las cosas muchas veces no salen como uno las planea, y es que en cierta ocasión Tomasa, siendo ya una señorita, y una muy hermosa, ya se había desarrollado y su figura no pasaba desapercibida. Sus rasgos, aunque indígenas, eran acentuados por unos hermosos ojos color negro. Ella acompañaba a su padre a vender sus artesanías, y fue ahí donde su vida cambió para siempre. Y es que fue donde ahí conoció a Javier. Desde que Tomasa lo miró, quedó cautivada, puesto que Javier era bastante atractivo, alto y de ojos claros. A legua se veía que no era de esa zona, casi de la misma edad de ella, unos 19 años.
Él se acercó para comprarles algo y ella tartamudeaba. Eso le pareció bastante extraño a don Cipriano, pero este no era tonto. Siendo un hombre de experiencia, trató sutilmente de alejarlo de su hija, pero a ella parecía no importarle porque no disimulaba el interés por Javier. Y así Javier compró algunas de las artesanías que don Cipriano vendía. Cuando éste le pagó, le dejó una generosa propina y no desaprovechó para preguntar si ellos vendían regularmente en esa zona. Cuando Cipriano iba a responder, Tomasa se adelantó para decirle que ella sí lo hacía y que después de salir de clases, que ella estaba casi todos los días ahí y que su padre solo estaba de jueves a domingo. Javier solo lanzó una sonrisa pícara que hizo molestar a Cipriano, pero no dijo nada. Así siguió todo. Parecía normal. Pero en los días siguientes, Tomasa actuaba demasiado rara, como distraída, y a veces lanzando suspiros bastante evidentes. Y es que, ¿cómo no? Si desde hacía días, ésta se miraba con Javier cuando iba a vender sus bordados. Y así, día tras día, la atracción entre estos jóvenes creció a tal grado de que en una oportunidad Javier le pidió a Tomasa que fuera su novia. Esta de inmediato aceptó sin dudarlo, pero no todo era felicidad, ya que Javier estaba próximo a regresar a su hogar. Él solo estaba de pasada, trabajando para una empresa que daba mantenimiento a equipo a uno de los hoteles de la ciudad. Esto tenía a estos dos jóvenes pensativos y ansiosos, y es que nunca es fácil separarse del ser amado. Tomasa se notaba muy distraída, y su padre se dio cuenta, puesto que ella ya no la acompañaba como antes, ni se interesaba por aprender nada de lo que su padre le quería enseñar. Esto tenía a Cipriano muy triste, ya que su Tomasa era lo único que tenía en su vida. Cerca de la partida de Javier, Tomasa tomó la decisión de irse con él, así que ambos fueron donde estaba Cipriano, a buscar su aprobación, lo que partió el corazón de este hombre. Pero resignado, sacó un pañuelo con todos sus ahorros que tenía para la escuela de su hija y se los dio pidiéndoles que si se querían, hicieran las cosas bien y se casaran, aunque fuera de una manera modesta, que ese siempre había sido el sueño de aquel hombre. Así que después de celebrar su boda, se dispusieron a partir a lo que ellos pensaban sería su hogar en Ciudad Juárez, Chihuahua. Corría el año de 1994, cuando todo esto sucedió. Cipriano quedó con el corazón roto, y es que el paso del tiempo perdió todo contacto con su querida Tomasa. Todo era muy extraño, y tenía un mal presentimiento. Al verse solo y sin noticias de su hija, este decidió ir a buscarla, aunque la tarea no iba a ser fácil, ya que el español de Cipriano era bastante limitado. Además, no sabía casi leer ni escribir, ya que solo tenía algunas cartas que había recibido y que le hacían el favor de leer, donde aparecía una dirección. Pero como dicen, preguntando se llega a Roma. Este se dispuso a viajar con ayuda de un compadre. Él le logró comprar un pasaje a la ciudad fronteriza. Cipriano, aunque era una persona mayor, tenía miedo, pues nunca había salido de su pueblo. Lo más lejos que conocía era la ciudad de Oaxaca, pero sin duda, lo que más le aterraba es que le hubiera pasado algo a su hija. Con su mente vuelta loca, llegó a su destino. Después de casi una semana, el autobús llegó. Se encontró en un mundo caótico,
Gente iba y venía por los hangares de la terminal, y en medio de ese tumulto, la figura de Cipriano parecía no encajar, ya que éste vestía su ropa típica, además de su humilde morral, con sus pocas pertenencias y sus guaraches. Durmió en un pequeño hotel. Esa noche sacó de su morral algunas hierbas, donde cayó en meditación para tratar de encontrar a su hija. Pero algo raro pasaba, ya que lo único que lograba ver era una figura maligna que bloqueaba todo lo que había en ese lugar. Este ocasionaba ver solo oscuridad y una figura demoníaca que lo bloqueaba todo. Al día siguiente salió. La gente pensaba que era un limosnero, por lo que nadie se detenía a ayudarle. Solo en medio de un mundo que no conocía, por fin alguien se detuvo a ver qué necesitaba. Esta persona era una señora que se llamaba Antonia. Cipriano, con su poco español, trataba de explicarle por qué estaba en ese lugar, y gracias a la paciencia y la buena voluntad de Antonia, logró entender al leer una dirección en una de las cartas que Cipriano le había dado. Esta se ofreció a llevarlo, así que sin perder tiempo se montaron en un taxi. En el trayecto, Antonia notó la preocupación de Cipriano. Este le contó un poco de su historia y de cómo había perdido todo contacto con su hija. Ella le escuchaba atenta y le dijo que tristemente no era el único padre que sufría por no saber nada de su hija, ya que en esta ciudad fronteriza se había desatado una serie de crímenes y desapariciones, específicamente en mujeres entre 19 a 25 años. La mayoría trabajaba de las maquilas, de las que no se volvía a saber nada. Esto, lejos de tranquilizar a Cipriano, lo alarmó. Y al llegar todo empeoró, ya que en el lugar era una casa de esas de Infonavit, pero se veía abandonada, e investigando con los vecinos, efectivamente, sí ubicaban a su hija y al güero, como le decían a Javier. De este decían que era bastante raro y que no solo su hija vivía con él, ya que había más chicas, solo que éstas actuaban siempre demasiado raras, con miedo, y que nunca hablaban. Era como si estuvieran amenazadas, y que solo salían de noche. Lo que también le contaron es que tenían varios días que no las veían, al menos no a todas, ya que a Javier lo habían visto solo en otra ocasión, pero de las chicas, nada. El corazón de Cipriano se aceleró. ¿Cómo era posible que su pequeña niña estuviera siendo maltratada por ese canalla que se aprovechó de sus sentimientos? Ya que todo esto apuntaba a que Javier explotaba a estas chicas y se juró hacer lo que tuviera que hacer para encontrar a su hija. Pero ¿por dónde empezar? Era como buscar una aguja en un pajar, sin familia, ni casa y sin conocer el lugar. Cipriano solo tenía sus instintos, en los cuales confiaba. Antonia se sentía conmovida al ver a Cipriano y le ofreció un rincón en su pequeña vivienda. Pero Cipriano se negó, no quería causar molestias. Pero ante la insistencia, este por fin aceptó. Los días siguientes fueron de búsquedas intensas, buscando en bares y en lugares donde las chicas se prostituían. Pero siempre era lo mismo. Nadie le daba razón de Tomasa, ni del güero. Pero Cipriano sabía, al ser de campo, que todo animal siempre vuelve a su madriguera. Así que no perdió oportunidad de vigilar la casa de su yerno. Y fue ahí donde volvió a tener cara a cara a Javier. Este, al verlo, se sorprendió, y cuando Cipriano lo confrontó, no supo qué decirle. Lo siguiente que pasó fue a ver cómo se enfrascaron en un forcejeo en el que Javier sacó la mejor parte de su fuerza y juventud.
Después de someter a su suegro, Javier pensaba lo que haría con él. Si lo dejaba marcharse, este seguramente acudiría con las autoridades, cosa que por supuesto no iba a permitir. Así que después de dejarlo inconsciente, lo amarró. Lo subió a su camioneta para después conducir por aproximadamente 45 minutos por caminos de terracería, llegando a una lujosa casa donde se veía había bastante gente, en la que parecía una celebración. Pero no hablamos de cualquier celebración, sino que una que parecía un verdadero carnaval. Había bebidas, estupefacientes y muchas chicas, pero éstas se veían que no estaban ahí por su propia voluntad. Pero lo más inquietante era ver un macabro espectáculo donde participaban hombres de distintas edades, en las que forzaban a las chicas, pero con tal saña que éstas eran golpeadas casi hasta la muerte, en medio de gritos y risas de los asistentes. Ahí fue donde había llegado. Pero Javier no era invitado a la fiesta. Más bien era de los encargados de limpiar, por decirlo de alguna manera, los restos de las chicas que habían sido usadas como carne para sus perversos pasatiempos. Al cabo de 2 horas, don Cipriano parecía estar en una casa vieja, pero se dio cuenta que no estaba solo, ya que había algunas chicas más atadas ahí, suplicando por su vida. Y es que era ahí donde este grupo de maleantes tenían una fosa, con cuerpos, que aparte servía de casa de seguridad para mantener más chicas cautivas. Al ver Javier que Cipriano había recuperado sus fuerzas, se burlaba de él y le decía: «¿Qué pasó, suegrito? ¿Ya estás listo para reunirse con mi amada Tomasita?» Cipriano lo encaró diciendo: «De no estar atado, te aseguro que te mato, cabrón, y no te burlarías una vez más de mí». Javier, que se veía que estaba bajo los efectos del alcohol, se quería divertir un rato y les dijo a los demás hombres: «Miren cómo acabo con este viejo apestoso, sin malgastar balas, así que suéltenlo». Cuando comenzó a golpear a Cipriano, las chicas gritaban que lo dejara, porque parecía una pelea muy dispareja. Pero bien dice el dicho: el valiente vive hasta que el cobarde quiere. Cipriano, lejos de quejarse, comenzó a reír, más bien a carcajearse. Javier, desconcertado, dijo: «Creo que de tanto madrazo ya estás quedando bien loco, viejo apestoso». Y fue ahí donde conoció el verdadero terror. Cipriano comenzó a crecer y a salirle pelos y un hocico prominente que dejaba ver una filosa dentadura. Los hombres intentaron disparar, pero todo fue inútil, ya que quedaban encasquilladas todas sus armas. A Javier hasta la borrachera se le quitó y estaba pálido, y fue ahí donde comenzó el baño de sangre. Hombre tras hombre caía atravesado por las garras del nagual. Lo que habían sido risas y burlas se habían transformado en súplicas, a lo que Cipriano, entre gruñidos y jadeos, decía: «Ahora sí, ¿quién se ríe de quién?». Javier trató de huir, pero aunque no lo pareciera, todo esto había sido un plan de Cipriano, y el dejar a Javier con vida era porque gozaba verlo correr y suplicar. Cuando le dio alcance, saltó sobre él y lo mordió en las piernas, al grado de causarle una profunda hemorragia. Resignado, le pedía que le tuviera piedad. Cipriano le respondió: «Así como tú la tuviste con mi hija, pides piedad». Y él le respondió: «¿Su hija aún está con vida?». A lo que el nagual le respondió: «Mientes,
Él le dijo que él solo trabajaba para alguien que estaba en la cárcel y que él sabría la ubicación de su hija, que si ahora que ya sabía la verdad, él se podía ir. Cipriano con una carcajada le dijo que él no le había prometido nada, así que con sus garras le arrancó la cabeza. Para este momento, alguien ya había dado aviso a la policía y Cipriano, ya en su forma humana, era el principal sospechoso. Y es que, como todos sabemos, la justicia o nuestras autoridades, por tratar siempre de esclarecer los casos muy rápido y sin batallar, fue presentado como culpable. Ahora iba a pagar con cárcel, pero esto no era más que otro plan de Cipriano. Él sabía que ahí dentro tal vez encontraría respuestas de su hija, pero también sabía que iba a encarar a una de las bestias más aterradoras. Pero esto no le importaba. La historia de don Cipriano no termina aquí, ni la búsqueda de su hija. Y si quieres saber el desenlace de esta historia, déjame un comentario pidiéndolo. Y ahora sí, muchas gracias y hasta la próxima.